Vamos a compartir un poco la palabra, como otras veces lo hemos venido haciendo. Lo que queremos en este tiempo es que todos nos sintamos desafiados, nos sintamos bendecidos, ¿por qué no decirlo? Bendecidos por la palabra, pero al mismo tiempo desafiados a no quedarnos en una posición de comodidad, desafiarnos a no quedarnos estacionados. Yo pienso que en la medida en que nosotros recibimos y damos, empezamos a ser útiles en la obra del Señor, en las cosas del Señor, y Dios nos está cada vez llevando de la mano en sus caminos por lugares donde nosotros no habíamos planeado, pero si seguimos agarrados de su mano, todo irá bien. Yo creo que esa es la confianza que nosotros tenemos que tener, saber que mientras Jesús esté de nuestro lado y nosotros correspondamos con ese amor y nuestro corazón sea de verdad entregado a Él, solo para Él. Él es Dios celoso, ¿no? Y Él pueda recibir la gloria de nuestra vida, de nuestros labios, de nuestros actos y de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? El día de hoy quiero hablar sobre otro de los grandes hombres de la Biblia que también es mencionado ampliamente y que se han hecho hasta películas de él, y es David. David, la verdad es que podríamos hablar muchos aspectos de la vida de David. Solo me voy a concentrar quizás en uno de los más grandes, y es el punto en donde él se pelea contra Goliat. Y voy a leer la palabra. Quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, al capítulo 17. Vamos a leer los versículos 31, 32 y 33. Primera de Samuel 17, 31, 32 y 33. Y dice la palabra del Señor: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí tenemos a este jovencito que todos sabemos que había venido de la casa de su padre, que no tenía edad para poder pelear, no tenía suficiente madurez quizás en lo natural, talla, estatura, no sé, para poder ser parte del ejército. Entonces, como era el último, tuvo que quedarse a cuidar las ovejitas y todo eso. Todos conocemos la historia, y el papá le da una encomienda para que vaya a llevar pan y queso para el ejército. Lo que él no tenía planeado es que se iba a encontrar con un ejército petrificado de miedo, paralizado por unas palabras de este paladín Goliat, que los había amenazado y que le tenían miedo y que nadie podía hacerse frente a él. Obviamente el pueblo de Israel había olvidado quizás en ese momento el poder de su Dios, ¿no? El poder de Jehová. Había olvidado que la confianza del pueblo de Dios no radicaba en las armas que tenían, no radicaba ni siquiera en la fuerza propia que ellos tenían, sino en el poder de Dios. Eso ha sido un tema histórico en la nación de Israel desde siempre. La fuerza de Israel, el poder de Israel siempre yació bajo la frase: ¿y qué nación más bienaventurada, ¿no? Que aquella cuyo Dios es Jehová. Los pueblos temblaban por eso, tenían temor, porque sabían no que el ejército de Israel tenía grandes carros y caballos, sino porque el ejército de Israel tenía a Dios de su lado. Y eso siempre fue el motivo por el cual todas las naciones tenían temor. Y hasta el día de hoy podemos ver eso incluso, ¿no? Entonces David había venido y había visto este cuadro, un cuadro terrible, un cuadro difícil, porque él venía de cantar al Señor, de alabar a Dios, de escribir salmos, de tocar su arpa, prácticamente de un culto diario, a un lugar en donde la nación de Israel estaba paralizada completamente. Todo el ejército, los grandes hombres, los grandes luchadores, los grandes soldados estaban echados, atemorizados. Habían pasado 39 días y Goliat seguía saliendo día a día para desafiar. Y lo que sucede con nosotros es que nuestro mayor desafío que nosotros tenemos es el que nuestras circunstancias nos gobiernen. El mismo rey que representa una figura de honra en lo natural, le dice a David: no podrás. Y yo pienso que este es un modelo, un ejemplo, un símbolo
de que muchas cosas que tienen influencia y respeto de nuestra parte nos dicen no puedes. No solo personas, las circunstancias también tienen voces. Nuestras limitaciones tienen voces. Y muchas veces nos gritan, no puedes, no puedes, no puedes. Porque tú eres muy pequeño, porque tú eres muy pobre, porque tú eres muy flaco, muy gordo, muy alto, muy bajo, porque tú eres muy feo, ¿no? Con el perdón de los feos. Pero muchas veces nosotros dejamos que esas frases sean gritadas a nuestros oídos. Y cuando dejamos que sean gritadas a nuestros oídos, caemos nosotros en una frustración, en un desánimo. Sin embargo, David no dejó que esas palabras entraran, porque el permitir que el desánimo y el cuadro que te rodea afecte tu vida es una decisión. Tú decides que esto afecte, porque tú también puedes decidir agarrarte de Dios y decir, yo renuncio a eso, yo no voy a permitir que esas palabras tengan lugar. No van a tener cabida en mi vida. Yo no creo lo que tú dices porque Dios me ama. Cada vez que alguien te dice, tú no puedes, es imposible, tú has fracasado, Dios ya no tiene oportunidad para contigo, tú no tienes oportunidad, tú le has fallado a Dios tantas veces que no tienes lugar, tú tienes que anular eso y no dar oído. Porque esas palabras pueden entrar y frustrarte y desanimarte. Vengan de quien vengan. Porque el mismo rey Saúl le dice a David, David, no podrás. Ni siquiera le da una pequeña opción, le dice no podrás. ¿Y cuántas veces en esta crisis, en esta pandemia, no hemos escuchado? No se puede, no se puede, no se puede, no puede haber una vacuna, no puede haber esto, no puede haber lo otro, no se puede, no te puedes cuidar solo con esto, no puedes. Y tantos no puedes, no puedes, no puedes, que de pronto nos encontramos sin darnos cuenta, gobernados por nuestros temores, gobernados por esas palabras. Dios quiere que seas libre y que no te dejes guiar ni gobernar por esas palabras. Dios se le manifestó a David como un Dios fiel. Y Dios se ha manifestado a ti como un Dios fiel. Piensa en David cuando mataba al león y mataba al oso, porque él dice eso, ¿no? Y piensa en las veces que Dios ha logrado victorias en tu vida. Para Él no hay diferencia, porque Él es todopoderoso. Pero somos nosotros los que quizás sí vemos la diferencia, porque después de matar unos cuantos leones y unos cuantos osos, pensamos que eso es todo lo que es el camino del Señor, hasta que nos encontramos con un Goliat y de pronto decimos, no, yo no estoy preparado para eso. Pero tu Dios, si te ha respaldado y te ha dado la fuerza para vencer en tus circunstancias medianas, lo hará para los desafíos grandes también. Y miren cómo sigue diciendo el versículo 34, sigo leyendo yo, por si acaso, ¿no? 1 Samuel 17:34 dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Dice David, versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo estoy seguro que en la vida de David se cumple la palabra que dice que Dios honra a los que le honran. David era fiel en lo poco, David honraba al Señor, ahí en su majada, ahí en su lugar con las ovejas. Él compuso uno de los más grandes, la mayoría de los salmos, en esos momentos de intimidad y comunión con Dios. ¿Quién puede negar cuando lee un salmo la comunión con Dios que tenía David? Y Dios honra a los que le honran. Este joven salió de sus entrenamientos con leones y osos con la fuerza necesaria para vencer a Goliat. Y ahí es donde yo quiero aplicarlo a nuestra vida, a tu vida y a la mía. Porque ese tiempo de David con leones y osos puede ser similar a ese tiempo nuestro en cuarentena. Un tiempo en donde el Señor está desafiando nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra diligencia, nuestra responsabilidad, nuestra obediencia. Es un tiempo en donde nosotros estamos aprendiendo a conocer más a Dios, aprendiendo a valorar el tiempo, a invertir el tiempo en cosas que van a ser fructíferas, productivas en nuestras vidas. ¿Cómo saldrás tú de este tiempo? Porque la lucha, querido hermano, no disminuirá. Quiero que entiendas esto. Ya hemos hablado proféticamente hace unos días de que esto es principio de dolores. La cosa va a seguir, van a aparecer más plagas.
más enfermedades, más temblores, más terremotos, más guerras. Van a aparecer estas cosas, son parte de las señales. Y la pregunta que yo tengo es: ¿cómo saldrás tú de este tiempo? Porque David fue fiel. Él siguió creyendo y amando a Dios ahí en el campo con sus ovejas. Y miren lo que dice al final. Él termina diciendo esto. Dice, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. La lucha, hermanos, como dije hace un momento, no va a disminuir. Van a venir Goliats, y Goliats cada vez más grandes. Pero es en estos momentos que nosotros tenemos la capacidad de prepararnos como un gimnasio espiritual. Tenemos la capacidad de entrenarnos para poder ser fuertes, para poder entender el cuadro completo, para poder entender que ya no se trata de qué bonita es mi iglesia, qué bonitos son mis hermanos. Es más que eso. Se trata de un propósito mucho más grande. Y todo esto se logra en este gimnasio llamado cuarentena. Para muchos es relajo, pero para ti no debe ser así. Para ti debe ser un lugar de entrenamiento. Un lugar en donde no salgas con los músculos debilitados, sino con los músculos más fortalecidos en la fe, con fuego de Dios, para que puedas anunciar, hablar, predicar y tu fe sea fortalecida. Dios está preparando una iglesia osada, que no tenga temor del mañana, porque sabe que su mañana está seguro en Cristo. Y tu mañana está seguro en Cristo, hermano, hermana. Tu mañana está seguro en Cristo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así que llenémonos de las armas del Espíritu, ciñámonos de Él y peleemos esta batalla que tenemos por delante, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña y que Dios no nos va a abandonar. Aprovechemos este tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente por eso, es que más que nunca nosotros tenemos que seguir creyendo, seguir confiando y seguir obedeciendo. Este es un tiempo para profundizarnos más en Dios y para que nuestra fe salga fortalecida. Que el Señor nos bendiga.